Dios le bendiga a todos. Te invito a ver este video que será una edificación y bendición para tu vida. Número 1, con auténticos pastores y hombres de Dios, cambiados, salvados, llamados, preparados, enviados, levantados y usados por Dios. Son los instrumentos escogidos y procesados por el mismo Señor de la obra, que serán las columnas fuertes, rectas y sólidas de la obra de Dios. No se puede hacer la obra de Dios si no hay los instrumentos, no hay los predicadores, no hay los vasos de honra. No se puede avanzar, no se puede desarrollar. Eso es lo primero que tiene que haber: la base, los cimientos, las columnas. Y esos son los instrumentos de Dios, hombres llamados por Dios, no llamados por los hombres. Pablo decía que él era apóstol no de hombres ni por hombres, porque el verdadero hombre de Dios es llamado por Dios, escogido por Dios, santificado por Dios, formado por Dios, enviado por Dios y respaldado por Dios. Una autoridad del gobierno me decía: pastor, no entiendo. Según estadísticas en el país y en el mundo, cada vez hay más religiones, hay más líderes religiosos, pero si uno compara los índices de corrupción sobre la faz de la tierra, cada vez son mayores. Cada vez hay más delincuencia, más maldad, más narcotráfico, más injusticias. Y yo no entiendo, porque cada vez aumentan los grupos religiosos y los líderes religiosos, pero la maldad aumenta más. Yo le digo, lo que sucede es que aumentan los líderes religiosos y los grupos religiosos, pero no son hombres de Dios. Los hombres de Dios son escasos. Vivimos en tiempos finales donde hay un avivamiento de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas que ofrecen fuego extraño, doctrina rara. Por eso el mundo está yendo de mal en peor. Pero qué bueno que en esta obra Dios todavía sigue levantando ministerios genuinos, hombres realmente cambiados, transformados por el poder de Dios y que tienen un llamado del cielo. No que lo puso su amigo en el cargo, no que lo pusieron sus amistades o los hombres, o ellos mismos se pusieron, o peor aún, el diablo los puso para que en el futuro sean piedra de tropiezo en la obra de Dios y causen divisiones. Número 2, no se puede hacer la obra de Dios sin la presencia de Dios morando en medio de nosotros. Por eso que los pastores, los predicadores, tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Si nosotros mismos no sentimos la presencia de Dios, si el mismo mensajero no siente la presencia de Dios, si él mismo interiormente se siente vacío y hueco, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que va a transmitir? Y hermano, no es nuestra oratoria, no es nuestros conocimientos, no son nuestros cargos, es la presencia de Dios. Orar y que ahí esté la presencia de Dios, predicar y que ahí esté la presencia de Dios, cantar y que ahí esté la presencia de Dios. De nada vale dar un super mensaje, pero no está la presencia de Dios. Lo que el mundo necesita no es más palabras, más teología, sino presencia de Dios. Bendito Dios, aleluya. Número 3. Gloria a Dios. La verdadera obra de Dios se hace con comunión y comunicación con Dios, siendo hombres y mujeres de altar, de oración, de adoración, de clamor, de lágrimas, de lectura bíblica. Mi pastor nos decía: cuídense que la obra de Dios te separe del Dios de la obra, porque a veces estamos tan involucrados en la obra de Dios, en confraternidades, en campañas, en actividades, atendiendo consejería, construyendo templo, atendiendo la radio, el canal, que ya no tenemos esa vida de oración. O la hay, pero no hay comunión con Dios, no hay lágrimas, no hay gemido, ya no hablamos en lenguas. Una vez a las 500 se ha perdido esa comunión, esa intimidad con Dios. Y qué triste que a veces el cargo no va a la par con nuestra búsqueda del rostro del Señor. Yo he visto a muchos pastores, compañeros, amigos y aún familiares que eran muy dinámicos en la obra de Dios, eran hiperactivos en la obra de Dios,
que Dios los usó ganando cientos y miles de almas, levantando ministerios, iglesias, pastores, canales de televisión, templos enormes, coliseos. Pero Satanás se los llevó, Satanás los destruyó. ¿Y sabe por qué? Porque dejaron lo más importante, la búsqueda del rostro del Señor, la comunión personal. Se sobrecargaron de tanta responsabilidad y de tantos cargos, porque a veces hay hasta un ego detrás de todo eso. Pero de nada vale llenarnos de cargos si ya no vamos a ser gente de altar. Y le cuento una experiencia que tuve. Yo estaba, por la gracia del Señor, trabajando como secretario nacional. Y la obra en el Perú es muy grande y el trabajo es una montaña. Yo llegaba temprano a la oficina, todos los días, hasta tarde, hasta altas horas de la noche, continuamente. Y un día había llegado temprano, estaba solo en la oficina y sentí como una brisa y una voz dulce que me dice, con mucho amor, me dice: cuídate, que muchos han pasado por este lugar, han llegado a ser oficiales, pero ya no están, porque dejaron de ser pastores de altar para volverse pastores de oficina. Y yo le digo, yo me estremecí. Yo sabía que era Dios que me estaba diciendo que no me descuide, que no me deje absorber por las muchas cargas, como le pasó a Moisés cuando atendía demasiado a las personas y no estaba en esa comunión con Dios. Y dije, no, Señor, yo ya no entro a la oficina hasta luego del mediodía, porque la mañana es para orar, es para leer la palabra de Dios, es para buscar el rostro de Dios. Entonces, yo he visto con mis ojos la triste experiencia de ver compañeros que Dios predicaban mejor que yo y que enseñaban mejor que yo y tenían muchas capacidades. Yo los admiraba, pero descuidaron lo más importante, la comunión con Dios. Ya no hay lágrimas, ya no se alaba, ya no se adora. Hay una sequedad, hay una sequía. Y mi pastor me enseñó que los demonios no salen con los cargos, no salen con las credenciales. Tú no le vas a decir al demonio: yo soy previto, yo soy reverendo, fuera. Al demonio no le importa eso. Los enfermos no se sanan con nuestros cargos. El cargo no da crecimiento espiritual en sí. El que da crecimiento espiritual es la comunión con Dios y la presencia de Dios. Los cargos no nos blindan ante el ataque del diablo y ante la caída. Es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios. Alabado sea Dios. La verdadera obra de Dios se realiza con santidad de Dios, aborreciendo el pecado, destruyendo la obra de Satanás. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin miedo para hacerle guerra a toda maldad como sal y luz. No podemos hacer la obra de Dios si le tenemos temor a denunciar el pecado, porque eso nos va a originar inevitablemente persecución. Pero Jesús dijo que los verdaderos predicadores van a ser perseguidos, van a ser difamados, van a ser golpeados, van a pasar tribulaciones. El más grande predicador de la historia, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que morir en una cruz cruenta. ¿Y todo por qué? Porque su mensaje golpeaba a los hipócritas, a los malvados, a los corruptos, a los injustos, a los degenerados, a los perversos. Pero él sabía que se ofendían, él sabía que se molestaban, pero él no cambió el mensaje. Porque el verdadero mensaje de Dios a los malvados los golpea, pero a los sinceros los transforma, a los sinceros los cambia. No podemos ser pastores para estar con una actitud de diplomacia ante la maldad y ante las obras del diablo, ante la ideología de género que pervierte la inocencia sexual de los niños, ante esas literaturas perversas, ante la legalización del homicidio horrendo, del aborto, ante tanta maldad y tanta corrupción. Como un predicador del evangelio va a estar callado si nosotros somos instrumentos del cielo para deshacer las obras del diablo. La fortaleza de Satanás se cimienta en el pecado.
Donde está el pecado, ahí está el trono de Satanás. Y no puede la obra de Dios avanzar si el pecado está enquistado en la gente, en los pueblos, en los corazones. Hay que desbaratar las obras del diablo. Hay que destruir las obras del diablo. Hay que quitarle a Satanás su nido de poder, que es el pecado. Nuestro amado pastor fundador de esta obra, humanamente hablando, él decía que esta obra es una obra de Dios. Es una obra de santidad. Y es esa santidad la que atrajo el soporte, el avance, el crecimiento de esa obra. Y no hay que tener temor, seguir poniendo en alto la santidad de Dios, la santidad interna, la santidad externa, porque nuestro Dios es 3 veces santo. Su palabra es santa, el cielo es santo, la iglesia es santa, el evangelio es santo y el espíritu es santo. Muchas gracias por ver este video y ayúdanos compartiendo este mensaje a más personas. Que Dios te bendiga.